El sauce palidece, tiembla el álamo, caen sombras la brisa y se estremece. En esa ola que corre sin cesar, a orillas de la isla por el río que fluye descendiendo a Camelot. 4 muros y 4 torres grises dominan un lugar lleno de flores. Y en la isla silenciosa vive oculta la dama de Shalott. Este poema titulado La Dama de Shalott fue escrito por Alfred Tennyson en 1832 y cuenta una de las leyendas arturianas sobre la tragedia de Elaine de Astolat, una mujer encerrada en una torre que observaba a todo el mundo a través de un espejo. El título de este poema es también el seudónimo online de Kellyanne, que es la protagonista de la película Las Habitaciones Rojas, o como se llama en sus títulos originales, Les Chambres Rouges en francés o The Red Rooms en inglés. El título de la película hace referencia a una leyenda urbana de la Dark Web que, como te enseñará la misma película, no es lo mismo que la Deep Web. La Deep Web incluye básicamente todas las páginas y contenido en línea que no se encuentran con los motores de búsqueda regulares como Google o Firefox, o Bing si eres realmente un psicópata, y que están protegidas por contraseñas o medios de pago. La página de tu cuenta de banco o tu perfil de redes sociales o básicamente cualquier página donde tengas que meter tu contraseña, todo eso es parte de la Deep Web. La Dark Web, por otro lado, requiere un VPN y un navegador anónimo. Piensa en el famoso comando de Ctrl-Shift-N. Como seguro adivinarás, es por este anonimato que la Dark Web lidia con las partes más oscuras e ilegales del Internet. Y por último tenemos el término de Red Rooms. Esto viene de una leyenda japonesa, de una vieja animación hecha en Adobe Flash, donde aparecía un mensaje en tu pantalla que leía ¿quieres visitar la habitación roja? En japonés. Y si la persona entonces intentaba cerrar la pestaña, el mensaje cubría toda tu pantalla. Se dice entonces que la persona perdía la conciencia y al día siguiente aparecía muerto. Por supuesto, esto no es más que un creepypasta de los 2000, pero la leyenda fue mutando con la llegada de la Dark Web y ahorita se refiere a estas habitaciones iluminadas en color rojo donde se mutilan y torturan a personas y que se graban a cambio de dinero. Al igual que su término de origen, esto también es una leyenda del internet y no está comprobado, aunque ciertamente es menos sobrenatural y por lo tanto más creíble. Hay gente que afirma haber visitado este tipo de páginas, pero como ocurre con cualquier cosa en el internet, hay que ponerlo en duda. Sin embargo, no dudo que existe este tipo de degenerados en la red y que hay un mercado para este tipo de contenido, aunque ciertamente espero que así no sea. Pero ¿cómo se relaciona este poema a la película y todos estos términos? Bueno, para eso primero tenemos que ver de qué va la película. Alerta de spoilers. The Red Rooms abre con Kellyanne durmiendo afuera de un tribunal, en donde está por ocurrir el juicio de Ludovico Chevalier, un hombre acusado de crear y difundir el material de las habitaciones rojas, en particular el secuestro, tortura y asesinato de 3 niñas. Nuestro primer paneo nos muestra toda la habitación del tribunal, presentando tanto al juez y a los jueces como a la abogada fiscal, al abogado defensor y al acusado. Pero esta hermosa toma continua se detiene finalmente en un miembro aleatorio de la audiencia, que es más espectador que participante, y no es otra que Kellyanne, interpretada por Juliette Gariepy. Espero que se pronuncie así. Ahora, lo interesante de la película es que funciona en este tipo de géneros de detectives y juicios, pero a la inversa. No tenemos que conocer el motivo del crimen porque Ludovico se presenta como nada más que un psicópata. Y la actuación de Maxwell Macab Locos lo hace suficientemente creíble. De hecho, es algo irónico que el apellido sea Locos. En ningún momento del juicio levanta la mirada ni se muestra turbado por ser acusado de estos crímenes tan espantosos. Él sabe que lo hizo y pareciera que su único arrepentimiento es que lo hayan atrapado antes de poder cometer más de estos crímenes. Como esto hace que no dudemos de la intención del acusado, nos empezamos a enfocar en los monólogos de la fiscalía y del abogado defensor, pero en poco tiempo nos damos cuenta que eso no es lo que nos quiere mostrar esta toma.
ellos no vuelven a tener relevancia en toda la película y lo mismo ocurre con el juez y los jueces. Sabemos por qué están aquí todos los presentes, excepto por una persona en la audiencia, y es la última persona en la que se enfoca este paneo, y es nuestra protagonista, Kellyanne. El misterio de la película reside en la conexión que tiene Kellyanne con Ludovico y sus razones para asistir al juicio. ¿Cuál es la posición de Kellyanne? ¿Acaso cree que el acusado es culpable o inocente? ¿Acaso es una de las personas que ha estado consumiendo este tipo de material? ¿Acaso tiene algún tipo de relación con las víctimas, las familias o con el mismo acusado? Este misterio se hace más complejo al adentrarnos en la vida de Kellyanne. Se trata de una jugadora de póker online muy exitosa, lo cual le ha permitido darse una vida de lujos y sin embargo duerme en la calle fuera del juzgado, haciendo fila para poder asistir al juicio como parte de la audiencia. Es una mujer en forma y hermosa, tanto así que trabaja como modelo, juega squash y se ejercita regularmente, y sin embargo vive sola. Estas contradicciones se hacen más evidentes con la llegada del personaje de Clementine, protagonizada por Laurie Babin, que es otra persona que asiste como espectadora del juicio, pero que a diferencia de Kellyanne es muy vocal en su razón para estar ahí. Clementine es una groupie del acusado, creyéndolo inocente. Como el juicio ha recibido mucha publicidad por su naturaleza enfermiza, Clementine ha decidido viajar desde su pueblo natal hasta Montreal y encuentra en Kellyanne una extraña amistad, creyéndola también una persona dispuesta a defender al acusado. Clementine funciona como la cara opuesta de Kellyanne. Es de hecho el personaje opuesto. Mientras que la primera es de una personalidad abrasiva, emocional y le es fácil hacer amigos, la segunda es más reservada, lacónica y una mirada a su vida privada nos da a entender que está completamente sola. La única relación que tiene que se nos revela en la película es con su jefa de la agencia de modelaje y es todo a través del teléfono, por lo que nunca vemos el rostro de ella. Kellyanne parece tenerlo todo, desde un buen trabajo asegurado hasta un buen departamento, y puede pagarse todos sus almuerzos con una rápida partida de póker online, haciendo mucho dinero en poco tiempo. Por otro lado, Clementine no tiene ni siquiera para pagarse el hotel, pero ha decidido hacer este viaje por razones completamente altruistas, aunque luego se puede argumentar que realmente fueron egoístas. Kellyanne termina invitando a Clementine a quedarse en su departamento por la duración del juicio, lo cual es muy curioso considerando su estilo de vida solitario, y también porque todavía tiene un misterio y una razón oscura por la cual asiste a este juicio y que lo esconde con buena razón. A medida que pasa el juicio, se nos revela que se han fabricado 3 videos de estos Red Rooms, pero solo se han vendido y difundido 2 de estos. Como el asesino lleva una balaclava en el video, no existe suficiente evidencia para reconocer su identidad. Sin embargo, se sospecha que el tercer video es la clave de todo. Como los otros 2 videos son muy espantosos para ser mostrados al público, Clementine y Kellyanne son forzadas a salir de la sala de juicio. Pero esto no le importa a nuestra protagonista, quien revela que tiene acceso a estos videos, por lo que Clementine le pide que se los enseñe. Es aquí que me di cuenta que esta no es una película de detectives y de juicios y de investigación, sino una película de terror, y una que lo hace de una forma fenomenal. En lo personal no soy muy fan del gore, por lo que pasé toda la película con esa sensación de que en algún momento me iban a revelar algo que no quería ver, pero es justamente ahí donde reside el terror, en la idea, en la imaginación que tenemos del contenido de estos videos. No solo eso, sino que el terror reside en la parte auditiva y no en la visual, o al menos no directamente visual. Por ejemplo, los sonidos de los gritos de las víctimas y de las motosierras son escalofriantes y nos dan una idea de lo que están viendo los personajes en sus pantallas. Pero lo que se nos muestra en pantalla a nosotros es la expresión de Clementine al ver estos videos, y todo iluminado de color rojo, y su expresión de terror absoluto. En este momento, Clementine se da cuenta que los motivos de Kellyanne para estar en el juicio son obsesivos, al igual que los de ella, pero más siniestros. Para Clementine se trata de una obsesión parecida al amor, pero en el caso de Kellyanne es una fuerza más oscura. Mientras que una ha cruzado Canadá y ha dormido fuera del juicio para defender a quien ahora se da cuenta que es un monstruo, la otra siempre lo ha sabido. Siempre ha estado al tanto de la naturaleza de Ludovico Chevalier.
Aquí ocurre la ruptura entre las dos amigas, con Clementine decidiendo regresar a su pueblo de Canadá y botando a la basura la raqueta de squash que le había regalado Kellyanne. Simbolismo. Al ser arrojada a la soledad y con nadie que temple esa fascinación que tiene por el criminal, Kellyanne redobla sus esfuerzos en esta obsesión. Y esta obsesión no solamente le ha costado su única amiga, sino también su trabajo de modelaje, y ahora incluso siente que la policía la está persiguiendo. En el punto más evidente de la obsesión de Kellyanne, se aparece en el juicio disfrazada como una de las víctimas, con su ropa de colegial, con los frenillos y con el pelo pintado, y todo con el objetivo de llamar la atención de una persona, Ludovico Chevalier. Y es en ese momento que también ocurre la escena más aterradora de la película, y es cuando por primera vez el acusado levanta la mirada, y enseguida escuchamos los gritos de terror detrás de esos ojos. Pero aún más aterradora es la sonrisa de Kellyanne. A pesar de que todos los actores hacen un muy buen trabajo, tengo que aplaudir la actuación de Juliette Gariepy. Es fenomenal. Primero por su personalidad lacónica antes de conocer a Clementine, para luego mostrarnos esa sutil felicidad genuina que reside al poder conectarse con otra persona, para luego revelarnos esa felicidad falsa y carente de cualquier sutileza en la recompensa de llamar la atención del objeto de su obsesión. No puedo evitar pensar en Nietzsche cuando nos advierte que al enfrentarnos a monstruos y observar el abismo nos observa de vuelta. Y es aterrador pensar que alguien lo hace con una sonrisa en su rostro. La película termina con Kellyanne entrando a la dark web y usando su seudónimo de The Lady of Shalott o La Dama de Shalott y comprando el tercer video. Una vez en su posesión, entra a la casa de la familia de la última víctima, se toma fotos de ella misma disfrazada de la víctima en el cuarto de la niña y deja un pendrive en la mesa de noche de los padres que contiene el tercer video y la evidencia faltante para encerrar a Ludovico Chevalier. Este final parece ser la última refutación contra los argumentos a favor del consumo masivo de podcasts, documentales y todo tipo de multimedia dedicada a la propagación y publicidad de estos asesinos seriales. Aun cuando Kellyanne es quien logra atrapar al asesino, tenemos que cuestionar los medios turbios para conseguirlo. Aunque cualquier fan obsesivo del género True Crime podría afirmar que esta difusión ayuda a atrapar a criminales que se han escapado, hemos de cuestionar si realmente no ayuda más bien a crear futuros psicópatas. Seguro que Kellyanne usa bien. El mensaje de la película parece ser una advertencia a las personas que viven encerradas en el internet. La película hace muchas referencias a esto, incluso comentando el racismo inherente que tiene páginas como Reddit, y también mostrando detalles como las transacciones de estos videos usando Bitcoin, pero también es referenciado el poema inicial, La Dama de Shalott. No solo es el seudónimo online de Kellyanne, sino que ella también usa una especie de Alexa para lidiar con todas las cosas que tengan que ver con el internet, y a la que ha llamado Guinevere. Espero estar pronunciando bien ese nombre. Guinevere. Y que no es más que la esposa del rey Arturo y la reina de Camelot, a pesar de estar enamorada de Lancelot. La Dama de Shalott es la historia de Elaine de Astolat, una mujer condenada a vivir encerrada en una torre, puesto que una profecía aseguraba que si llegaba a poner sus ojos en el reino de Camelot, esto le traería la muerte. Su único consuelo era un espejo mágico por el que podía observar todo el mundo, muy parecido a una pantalla con una computadora conectada al internet. Pero ella decide salir de la torre cuando observa en el espejo a Lancelot, de quien se enamora perdidamente. Incluso podríamos decir que se obsesiona con él. No es de extrañarnos pues que Ludovico y Lancelot sean nombres que se parezcan y que Chevalier sea caballero en francés. Al final, la película es sobre la obsesión y enamoramiento de dos mujeres con un mismo hombre, de la misma forma que lo estuvieron Guinevere y Elaine de Astolat con un caballero. ¿Y qué fue de la Dama de Shalott al abandonar la torre? Sabiendo que Lancelot era un caballero de Camelot, tendría que viajar en bote hasta allá, aunque eso significaba la muerte. Su final, pues, ha sido retratado por muchos artistas a través de la historia, y de ella nos quedan las palabras de Lancelot al verla, que son las palabras finales del poema de Alfred Tennyson. Tiene un rostro hermoso, que Dios se apiade de ella en su clemencia. La Dama de Shalott.
simbolismo.